Bien chicos, buenas tardes por su asistencia. Mi nombre es Hilda Becerra y bueno, en esta ocasión estoy trabajando un tema para la materia audio y videoconferencia interactiva de la maestría en tecnologías para el aprendizaje en el Centro Universitario del Norte. Y bueno, en esta ocasión, jóvenes, quiero abordar con ustedes un tema importante, tanto, tanto en una ingeniería como en alguna licenciatura, puesto que nos estamos formando en un ámbito profesional y bueno, finalmente vamos a ser profesionistas en algún momento y vamos a tener que expresarnos de manera adecuada. En esta ocasión el tema que quiero abordar con ustedes es el de vicios del lenguaje. Posiblemente no sé si ustedes han escuchado en algún momento una palabra, un término de este tipo. Si es así, les pediría que pues me lo hicieran saber y bueno, si tienen alguna opinión al respecto también. El término vicios del lenguaje les hace referencia a algo, ¿tienen alguna idea? Como lo que nos mencionó ahorita usted, ¿no? Del AIGA, AIGA y todo eso. Súbete para arriba, bájate para abajo. Salte para afuera y todo eso. Exacto. Entonces prácticamente, exacto. Entonces son muy comunes como ese tipo de situaciones y a veces lo decimos, súbete para arriba, bájate para abajo. Es obvio, ¿no? O sea, se sobreentiende todo ese tipo de palabras, pero a veces como que forman parte de un vocabulario y no terminamos pues de armar nuestras ideas en algunas ocasiones y eso es lo que nos hace que tengamos este tipo de problemas y que caigamos en estos vicios del lenguaje. Les voy a compartir una presentación en donde se abordan algunos de estos vicios del lenguaje. Yo creo, bueno, me voy a ir así como con los más importantes o por lo menos con algunos de los que estamos, de los que vamos a estar como abordando, incluso algunos de los que ustedes ya me hicieron mención. Por ejemplo, les voy a compartir esta presentación. ¿Alcanzan a percibirla, jóvenes? Sí, sí. Bien, ahí está un listado de todos los vicios del lenguaje existentes, pero bueno, posiblemente hay más, sin embargo, estos son como de los más representativos y en esta ocasión revisaremos menos de esa lista, porque ya en alguna sesión presencial que tengamos en el aula, vamos a trabajar con este tema también. Y bueno, ustedes ya comentaban ahorita el súbete para arriba, el bájate para abajo, el aiga y demás, que bueno, finalmente forman parte de un vocabulario. Por ejemplo, ese primero que ustedes están observando es el término anfibología, y ahí nos menciona que es un término que consiste en producir una frase u una oración a la que se le puede dar más de una interpretación. ¿Se les viene ahorita a la mente alguna frase de ese tipo, algún término de ese tipo, jóvenes? Que al momento de pronunciarlo digamos, lo que pasa es que pues no sabemos cómo se interpreta. Por ejemplo, hay una frase que a mí me gusta mucho, sobre todo poner en ejemplo, y es la siguiente frase dice así: calcetines para caballeros de lana. Ustedes la están viendo ahí, ¿verdad? Sí. Bien, ahí dice calcetines para caballeros de lana. ¿Qué se entiende aquí? O sea, ¿ustedes qué alcanzan a interpretar con esta oración? ¿Alguno que me quiera decir qué entiende por esa oración? ¿Puede poner los calcetines? Así es, la que dice calcetines para caballeros de lana. Vas a buscarlo. Cualquiera de los tres. ¿Ninguno? Oh, ya. Dice que los calcetines son de caballero, pero que son lana es un... Así entiendo. Bien, bueno, lo que pasa es que ahí están los dos ejemplos, tanto el incorrecto como el correcto. En el caso del incorrecto nos dice calcetines para caballeros de lana. Aquí se está interpretando justamente que los caballeros son de lana. No sabemos si su cuerpo
o tengan dinero en efectivo. Entonces, y ya la oración correcta sería calcetines de lana para caballeros. Entonces, ahí está la importancia, muchachos, de aprender a identificar o de saber de qué manera vamos a poder expresarnos frente a alguien más. Por ejemplo, regreso un momentito con ustedes y en un momento les vuelvo a hacer otra presentación de una diapositiva. Ese término de anfibología hay que tener como mucho cuidado para tratar de expresarnos de manera correcta, porque bueno, nos vamos a encontrar con ese tipo de situaciones de manera frecuente, que si bien cuando estamos nosotros hablando tenemos como menos posibilidades de regresarnos un poquito hacia atrás que cuando nuestra comunicación es escrita, porque por ejemplo cuando estamos escribiendo pues podemos borrar y rehacer ese mensaje y bueno, podemos hacerlo de manera más adecuada. Pero cuando estamos ya aquí frente a una cámara, frente a un grupo de alumnos, frente a los amigos y demás, entonces la comunicación es más inmediata, es directa, es en ese momento y nos vamos a encontrar con ese tipo de situaciones. Otro de los términos o de las palabras que normalmente nosotros nos vamos a encontrar por ahí es el término de arcaísmo. El arcaísmo, son algunas palabras que normalmente nosotros vamos a conocer, por ejemplo, que utilizaban nuestros abuelos o a lo mejor nuestros papás o personas, sobre todo adultos mayores. Ahí sí alcanzan a ver los ejemplos que se muestran en pantalla. Sí. Bien, entonces ahí ven ustedes algunos ejemplos y ahí nos menciona, por ejemplo, anteojos, gafas y antiparras, que nosotros... ¿Cómo así? Sí, ¿verdad? Que normalmente, que normalmente nosotros conocemos como lentes, y así algunas otras palabras, ¿no? Que ya no utilizamos, que si bien conocemos, pero ya posiblemente no utilizamos tanto en nuestro vocabulario. Otro de los términos jóvenes que también son como comunes en cuanto a nuestra pronunciación y en cuanto al uso de los mismos, está los vicios del lenguaje cacofónicos. Lo alcanzan a ver ahí en su pantalla. Ahí nos dice que es un encuentro o repetición de las mismas sílabas o letras, en donde, bueno, ahí está un ejemplo que dice Juana nadaba sola. Al momento en el que estamos diciendo Juana nadaba, en ese momento es una cacofonía, porque estamos haciendo la repetición de una sílaba que suena de la misma manera. ¿Sí nos damos cuenta de eso, jóvenes? ¿Sí nos damos cuenta de eso? Sí. Bien. Bien. Otro, jóvenes, otro de los vicios del lenguaje que normalmente utilizamos es, por ejemplo, la impropiedad. En el caso de la impropiedad, les muestro también en pantalla algunos de los ejemplos que a lo mejor nos podemos encontrar por ahí de vez en cuando. A mí me ha tocado, por ejemplo, el de, no sé, el último ejemplo dice, el coche era bien grande. Y dice que la manera correcta de expresarlo sería el coche era muy grande. A veces, ¿qué sucede? Me dicen, es que me siento bien mal. O te sientes bien o te sientes mal. ¿Cuál de las dos maneras es la forma correcta de decirlo? Entonces, si nos sentimos bien, no podemos sentirnos mal al mismo tiempo. Entonces, ahí hay que definir de qué manera nos sentimos y vamos a poder evitar este tipo de vicio del lenguaje, que en este caso sería la impropiedad, como el ejemplo tercero que estamos viendo ahí, donde decíamos que el coche era bien grande y pues simplemente podemos decir que el coche era muy grande. Otro de los términos, muchachos, que les muestro a continuación es el de neologismo. Probablemente algunos de ustedes, no sé si alcanzan a ver la diapositiva que les estoy mostrando en este momento, alcanzan a visualizarla. Donde aparece, ¿qué aparece ahí? Quien me dijo que sí, dígame qué aparece en esa imagen. Oh, ya. Tuitear, WhatsApp.
Sí, ahí ya están. Aparece, por ejemplo, tuitear, chatear, wifi, bitcoin, whatsappear, bloguero, etcétera. Y bueno, esos son términos que nosotros utilizamos y que, bueno, son términos extranjeros, pero que finalmente hemos estado adaptando a nuestro vocabulario. El uso de ese tipo de términos también es un poco referente a un vicio del lenguaje. Entonces, en este caso, pues sí tendríamos que procurar pues evitarlos, igual buscar alguna otra forma para decirlos. Por ejemplo, hay términos de esos extranjeros que ya se han adaptado a nuestro vocabulario y que bueno, finalmente pues son aceptados, ¿no? Pero, y no tienen incluso una traducción, porque a veces me dicen, y por ejemplo la palabra sándwich, ¿cómo la traduciríamos? ¿Cómo sería traducida a nuestro vocabulario si finalmente sándwich es una palabra adaptada de otro lenguaje, ¿no? Entonces en este caso, pues aquí más bien sería como identificar qué tipo de comida, por ejemplo, sería el sándwich en México o en algún otro lugar, ¿no? Entonces a veces dicen algún emparedado con crema y jamón, no sé, ahí ya dependería, ¿no? Pero esto también es el uso de los vicios del lenguaje. Y otro, justamente ustedes ya me decían hace un momento, ¿se acuerdan cuando me decían el sube para arriba o el baja para abajo? En este caso nos estamos enfrentando, por ejemplo, es que aquí vamos a ver dos términos, tanto el pleonasmo como la redundancia. Por ejemplo, en el caso del pleonasmo, nos dice aquí que consiste en el empleo de palabras innecesarias. ¿Sí lo están viendo en pantalla? Sí. Bien, el pleonasmo consiste en el empleo de palabras innecesarias y bueno, que de acuerdo al contexto de la frase o la oración, pues indica claramente su significado. Porque, por ejemplo, dice, tubo hueco por dentro. ¿Cómo conocemos normalmente un tubo? Eco. Exacto, entonces ahí se sobreentiende que un tubo está hueco por dentro y ahí al decirlo de esa manera estaríamos cayendo en un pleonasmo. Y bueno, ahí también les pongo algunas imágenes, ¿sí las alcanzan a ver? Sí. Sí. ¿Qué nos dicen? ¿Alguno de los tres que me diga qué están viendo en la imagen? Libros. Ajá. ¿Qué más? Habla y propiedad. A mí también. Bien. Entonces, en este caso, jóvenes, la primera dice librería de libros. Ay, perdón. La primera, ¿cómo, perdón? ¿Sí les aparece? Nada más díganme si les aparece. Bueno, no sé si le alcanzaron a visualizar, pero una decía librería de libros, otra decía carpintería de madera, la otra paletería de paletas. Entonces ahí estamos hablando de que son sitios o son lugares en donde están usando el pleonasmo y están utilizando palabras que, bueno, finalmente salen sobrando, ¿no? Porque obviamente sabemos que una paletería pues es de paletas, una librería de libros, etcétera. Y en el caso de la redundancia, también les voy a mostrar una imagen, espero que puedan visualizarla. Permítanme un momentito. Entonces, ahí les voy a compartir, ahí se está compartiendo una diapositiva en donde dice redundancia. En este caso también es una repetición. ¿Ya lo revisaron? Sí. ¿Sí? Bien, dice repetición innecesaria de palabras o conceptos, sube para arriba, salió de adentro y tiran cadáver muerto ya fallecido de un difunto.
Entonces ahí imagínense toda la utilización de términos y de palabras que pues finalmente salen sobrando, ¿no? Yo creo. Entonces esta también pudiera ser una redundancia. Bueno, en este caso, jóvenes, en el tanto de redundancia como pleonasmo, ¿ustedes encuentran alguna diferencia? ¿Ustedes encuentran alguna diferencia tanto en redundancia como en pleonasmo? Porque decíamos, por ejemplo, la redundancia, el pleonasmo, decíamos que salen sobrando palabras que no son necesarias. Por ejemplo, tubo hueco por dentro. Sabemos que un tubo es hueco por dentro. Y al momento en el que decimos subir para arriba, ahí sería una redundancia. ¿Notan alguna diferencia y podrían identificar a cuál de las dos nos estamos refiriendo? ¿Alguno que me quiera decir? Se usa sinónimo, la misma, expresa per cosa, como le digo. Maderería de madera. Primera palabra, ya lo sabes. Y difunto de fallecido o algo así, ya son sinónimos para referirse a una misma cosa. Exacto. Ahí, digo, efectivamente, ahí estamos como utilizando varias cosas, pero les comparto, bueno, justamente quería preguntarles esto para saber si identificaban la diferencia entre una y otra, porque quiero comentarles que incluso hay algunos estudiosos, digamos, de la lengua, que no terminan como de entender la diferenciación entre ambos términos. Entonces ahí va a depender, yo creo que del contexto en el que nos encontremos para poder identificar si se trata de una redundancia o de un pleonasmo. En el caso del pleonasmo y de este tipo de situaciones, yo creo que aquí se los dejaría a su criterio y ustedes tendrían que pues visualizar o tratar de identificar este tipo de situaciones cuando se vayan a encontrar ante ellas. Entonces, pues sí habría que revisar, muchachos, ya cuando ustedes se encuentren en este tipo de situaciones. Y yo creo que va a ser un ejercicio, pues digamos, un tanto divertido, no sé, que ustedes ya pudieran comenzar a aplicarlo y pudieran comenzar a decir, a ver, cuando yo hablo, no sé, alcanzo a percibir mis errores o mis problemas al momento en el que estoy expresándome frente a algún público, frente a mis compañeros. No sé si ustedes quieren compartirme, chicos. A ver, permítanme. No sé si ustedes quieren compartir. Nuestra. Dígame. Dígame. ¿Sí, alguien quería tomar la palabra? En comprar con dinero. ¿Cómo, perdón? Dicen que vas a comprar, como por ejemplo cuando dicen compra con dinero o algo así. Bueno, también se puede comprar con otras cosas a cambio del trueque, pero con la economía ahorita las palabras sale de sobra dinero. Sí, efectivamente. Por ejemplo, ya bien lo mencionas, Juan. Entonces, en este caso, comprar con dinero es como obvio. Entonces, yo creo que en este caso simplemente sería ¿qué vas a comprar? O sea, sería como la manera correcta de referirnos a esa expresión. Porque, por ejemplo, ahorita cuando les ponía la diapositiva de los neologismos, había una palabra que dice Bitcoin. Esa palabra es un término que se utiliza para hacer, digamos, compras o pagos a través de, es una moneda, creo, una moneda, pero una moneda virtual. Entonces, a menos de que quisieran hacer referencia a eso, pues sería válido, ¿no? Pero finalmente si estamos hablando en una situación de ese tipo, en un negocio, pues obviamente va a ser con dinero. Entonces ahí sería procurar evitar como ese tipo de situaciones. A continuación, jóvenes, les voy a mostrar un video. Dura alrededor de 8 minutos, pero yo les voy a mostrar solamente uno de los ejemplos
en donde podrán, en donde